Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en el canal de Canteranos.net. Hoy tenemos el segundo video especial acerca de lo mejor de este 2020 en el fútbol nacional e internacional. Si aún no has visto el primer video, puedes dar clic en esta tarjetita para ir a verlo. Nuevamente contaremos con los comentarios del reconocido periodista guatemalteco Carlos Marín del programa Ciudad Deportiva para poder hacer este análisis. Hoy vamos a hablar por un buen rato acerca del fútbol nacional. Quédate allí porque empezamos. Muy bien amigos, estamos con el periodista de Ciudad Deportiva, Carlos Marín, que nos ha hecho el favor de hacernos un tiempo para poder platicar acerca de lo mejor que nos ha dejado este 2020 en el fútbol nacional. Carlitos, un gusto saludarte, buenas noches, gracias por hacer un tiempo de estar con nosotros y pues por regalarnos tus valiosos comentarios. ¿Cómo te va? No, hombre, Cristian, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, gracias por la invitación, la verdad que es un honor el poder compartir con vos y poder hablar de deporte, de fútbol, que es lo que tanto nos apasiona. Un gran saludo para toda la gente que está viendo el video, que va a verlo y que va a disfrutarlo con nosotros. Perfecto. Bueno, entremos de una vez en materia, si gustas, porque hay varias cositas que platicar. Sí. Empecemos con el torneo local, con la Apertura 2020, un año bastante atípico por la pandemia en absolutamente todos los sentidos y definitivamente pues el fútbol no se podía quedar de lado. Yo quisiera empezar platicando acerca de los protocolos que se manejaron en la liga, ya que han habido muchos problemas. Ahorita el final de la fase de clasificación con el tema de Sanarate fue bastante delicado, muchos contagios, etcétera. ¿Cómo crees que fue manejado todo este tema por parte de la Liga Nacional? Bueno, yo particularmente creo que la necesidad de que existiera fútbol tenía sus razones. Primero, claro, tema económico por los jugadores, porque es un montón de jugadores y obviamente con ellos sus familias. Si uno entiende eso, que se tienen que poner en actividad. Pero lo que sí creo que fallamos o falló la Liga Nacional o el mismo Ministerio de Salud fue en revisar minuciosamente el tema de protocolos, porque los protocolos no es lo mismo manejar un protocolo para una oficina, para un supermercado, para un banco, que para un equipo de fútbol, sobre todo por el contacto físico. Y luego que son los jugadores dentro del campo, pero ellos van a sus casas, van con sus familias. Eso por un lado, y luego por el otro creo yo que el tema de la reglamentación, que creo que sí se enfocaron mucho en un protocolo, pero no existe un reglamento como tal que nos permita, ¿qué pasa si un equipo tiene 17 contagiados, como lo tuvo Sanarate? ¿Qué pasa si vuelven a ser positivos? ¿Qué pasa si no se puede acomodar los partidos? Pierden puntos. Creo que hay un poco de ambigüedad en el tema de protocolos, pero en el tema deportivo reglamentario. Luego creo que muy flojos los protocolos en el sentido de sí, confías en un papel, pero luego los comentarios o las cosas que se hablaban de equipos como Sacachispas, por ejemplo, el mismo Santa Lucía, que practicaba las pruebas y era como amenazar a los jugadores, hay de aquel que diga algo, pero al final de cuentas siempre se supo, o el mismo Shela, que yo tuve contacto con un jugador en selección, pero no importa, viajas en tu carro, jugás y no tenés contacto con nosotros, pero sí juega. Entonces creo que sí, por un lado los protocolos fueron buenos en cómo manejar entrenamientos, pero creo yo que ya después con el poder manejar si había un contagio, si se daba esto que pasó de poder aplazar los partidos, creo que se falló. Y en la reglamentación, creo que esos son factores, porque en Costa Rica sí estaba establecido. Una vez te podían reprogramar el partido, una segunda vez, dependiendo de las circunstancias, te lo podían reprogramar, pero una tercera vez ya te quitaban los puntos. Entonces, creo yo que más claras las reglas tuvieron que haber sido con el tema de protocolos y poder jugar, implementar el fútbol, sabiendo que es una necesidad por toda la gente que depende del fútbol, o sea, incluimos medios de comunicación, marcas, jugadores, o sea, toda la infraestructura que es el fútbol. Sí, yo considero igualmente que hicieron falta detalles más que todo, ¿verdad? En el protocolo, sí. Por lo mismo que decís, al final de cuentas son personas también. Y no es como en otros torneos que vimos las famosas burbujas que hacían, ¿verdad? Donde, bueno, aquí estamos aislados todos
y el que se mueva de aquí, pobrecito, ¿va? De una vez a cuarentena, aunque no tuvieran positivo ni nada, ¿verdad? Entonces, sobre todo por el tema de los partidos aplazados, creo que sí se dio mucho problema. Al final creo que una regla clara de, bueno, se puede aplazar una jornada, pero si hay otro problema, se pierden los puntos. Creo que con eso pues no hubiera habido tanto atraso, ¿verdad? Ahora bien... Y fíjate que hablando de eso de las burbujas, creo que la única que funcionó fue la que implementó la Federación de Fútbol cuando hizo los partidos por el ascenso y por la permanencia de ligas de primera, segunda y tercera división, porque no fue que hicieran una burbuja como tal, pero sí, habían pruebas de COVID, se jugaba y ahí terminaba todo. Obviamente mucho más práctico, menos equipos, menos tiempo, pero creo que ha sido la única que ha funcionado bien. Sí, ojalá que ahorita en la fase final pues no tengamos tantos contratiempos por estos temas, ¿verdad? En cuanto a la crisis económica, pues al final de cuentas esto es mundial y los clubes en países como el nuestro pues lo resienten más, ¿verdad? Ya que no tienen arcas con grandes ahorros o con grandes respaldos financieros para afrontar tantos meses sin ingresos. ¿Cómo se puede evaluar esto en Guatemala, Carlos, tomando en cuenta esto que te digo? Y también tomando en cuenta que al final son empresas que deben pagarle a sus jugadores. Veíamos recientemente el caso de Sanarate, que con una gran deuda, que incluso los aficionados tuvieron que apoyar. Se dio también en Sacachispas, que de hecho ahorita están con un lío ahí un poco complicado por los salarios de sus jugadores. También en primera división se vio. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar tomando en cuenta el nivel de nuestra Liga Nacional en ese sentido? Sí, fíjate que el tema económico creo que es algo que tal vez en este primer torneo no se va a sentir tanto. Hay que ver cómo va el clausura, porque en Liga Nacional no está pasando tanto, pero en primera división sí. Hay dos equipos que ya las juntas directivas devolvieron a las municipalidades, en el caso de Quiché y Sanarate, y San Marcos, Deportivo Marquense, por el tema económico. Luego segunda división no juega torneo de apertura, sino un solo torneo en la temporada. Tercera división ha estado un poco más activa porque tiene 90 y pico de equipos, pero es más por el tema económico del aporte que dio FIFA. Pero en Liga Nacional, si bien es cierto, hay un aporte económico que está dado de parte de FIFA a través de Federación, pero que tampoco cubre que podríamos decir un 50% del presupuesto para nada. Creo que tal vez será un 5 o un 7% de un presupuesto de un equipo de Liga Nacional. Hay que ver este próximo año o este torneo clausura que viene cómo lo van a manejar. Creo que hay una situación muy importante. Fueron muy pocos, por no decir uno en Liga Nacional, que fue el que mejor manejó este tema económico, pero entendemos que es una iniciativa privada, que es Comunicaciones, Sociedad Anónima, que ellos cumplieron con todos sus salarios en la pandemia, sin excepción. Cumplieron con todo, no existieron aumentos, pero siguen en la misma situación económica y de cumplimiento perfecto, o sea, al 100% lo que te ofrecí te cumplo, así se ha manejado. Caso contrario, otros equipos que han renegociado sobre ya negociaciones que estaban establecidas, bajando un 50%, por ejemplo, y afecta a todos. Comunicaciones está por un lado, que tiene, digamos, que un soporte económico muy estable. Municipal no. Municipal se ha tenido que renegociar de un 100% de un salario, bajarlo a un 70%, un 50%, dependiendo. Si ganabas mucho, ganabas poco, así lo ha manejado. Entonces, si estos equipos, digamos, Comunicaciones por iniciativa privada, lo ha podido manejar, Municipal, que es también iniciativa privada, no lo ha podido manejar, solamente vamos viendo otros equipos. Ya mencionaba Sacachispas con un tema económico que lo venía arrastrando desde el ascenso, que no pagaba premios, que varios jugadores se fueron por esa misma razón, porque no había un sostenimiento económico. Caso contrario lo de Sanarate, que Sanarate se ha cumplido más que Sacachispas, a pesar de todas las deudas que venía trayendo y que casi las limpió, aunque vienen otras demandas ahora en este nuevo año. Pero yo creo que es una realidad económica que todos la están viviendo y que creo que este 2021 no se aparta de que vaya a ser muy difícil, porque las marcas tampoco están apareciendo. La gente habla del público, sí, de ir a apoyar. Está bien, se abrió el partido entre Sanarate y Municipal, ¿cuánta gente llegó? O sea, significaron 20,000 quetzales de ganancia para Santa Lucía, traducido en 100 quetzales por persona, que no es un precio normal de manejarse para un partido de fútbol. Ni todas las veces llega Municipal o todas las veces llega Comunicaciones. Entonces yo creo que algo que va a sacar adelante los clubes son los que tienen la venia municipal.
Guastatoya, o sea, municipal, hablo de las municipalidades, Guastatoya, por ejemplo, o ciertos aportes que hacen algunas municipalidades, como el caso de Malacateco, que no es el 100%, como sí es el equipo de Guastatoya. Creo que eso los puede sacar adelante, porque marcas, o sea, un mercadeo como tal que pueda venir y traer grandes marcas y más inversión, creo que no está a las puertas de esto el fútbol nacional. Creo que tienen que sobrevivir con lo que tienen en presupuesto hoy por hoy y no pueden extenderse o salirse de ese presupuesto o hacer aquellas grandes contrataciones que antes se hablaba. Sí, justamente en eso pensaba yo, en qué depara el siguiente torneo, porque creo que va a ser más o menos una fotocopia de lo que fue ¿verdad? No creo que vayan a haber muchos cambios en cuanto a jugadores entre equipos. Es más, creo que es más probable que algunos se vayan a que vengan algunos refuerzos. Y también comparto lo que decís acerca del público, ¿verdad? La verdad es que nuestros estadios no son de llenarse al 100% todos los partidos, la taquilla tampoco es tan elevada. Y una cosa es ahorita que pues todos tenemos el deseo de poder ir al estadio, pero si ya todos los fines de semana se puede ir, pues claro, ya merma bastante, ¿verdad? Entonces me parece interesante este tema, y también de cara a los que vayan a ascender, porque a mí me parece pues un poco triste que un equipo ascienda y que tenga tantos problemas económicos ya en primera división. Entonces si a eso van a subir, pues creo que es muy, muy complicado. Sí, sobre todo, por ejemplo, lo que vivió Sololá este año. Estaba peleando por descender, con laudos, con problemas económicos, y ahora está con un 50% por ascender. Estará en condiciones para subir, pero esa es la de todas las temporadas. Aurora, que pinta para bien, una estabilidad económica muy diferente, pero al final creo que estamos en una realidad que no hay cómo respaldar a los equipos que vienen en ascenso, o sea, respaldar a los jugadores, porque se ha hablado de fideicomiso, se ha hablado de un seguro, de una fianza, si algún equipo falla, que se pueda tomar el dinero de allí para pagarle a los jugadores, pero al final de cuentas, más que perder puntos o desaparecer las instituciones, ha sido la única mecánica que ha funcionado. Y al final los jugadores se quedan sin cobrar. Al final no resuelve el problema económico, justamente. Para nada. Bueno, hablemos un poco también de lo positivo, ¿verdad? No tanto ¿sí? de la pandemia. El mejor club del torneo, creo que no hay dudas que fue Municipal. Realmente sus números son bastante impresionantes en este torneo. Creo que su única mancha podría ser que perdieron el clásico, pero fuera de eso, prácticamente perfecto. Sí, creo que lo de Municipal fue interesante. Muchos hablaban del grupo que le había tocado a Municipal, ¿verdad? Porque había grupo A, grupo B, en esa regionalización que había dado, que el grupo de Municipal mucho más accesible que el B. Y bueno, ya en los enfrentamientos directos, cuando se hacen intergrupos, si bien es cierto, Municipal tuvo 3 de local, 3 de visitante, pues no le fue nada mal. Lo que creo que pasa con Municipal, los números, o sea, si nos vamos a letra muerta y el próximo, cuando termine la temporada, miramos los números de Municipal van a ser excelentes. Ganó la fase de clasificación, si no hubiese sido por esos puntos que le quitan con Cobán, lo hubiese logrado con mucha más anticipación. Ganó el campeón goleador con Ramiro Roca, ganó el arquero menos vencido, cumplió con sus minutos de juveniles, o sea, hizo debutar nuevos jugadores, algunos, no muchos, pero hizo debutar algunos. El rendimiento de sus extranjeros bastante buenos. Su aporte a selección nacional bajo, porque ya en la última convocatoria solo 2 jugadores de selección, pero en términos generales sus números van a ser muy buenos y van a hacer olvidar o hacen olvidar si Municipal juega bien o juega mal, que esa es otra historia. Para mí Municipal no juega bien, pero al final de cuentas, con un goleador en racha como lo es Ramiro Roca, pues solamente termina marcando una diferencia. Pero en los números fríos, viendo las estadísticas, que esos son números, Municipal es el mejor equipo. Ahora, ¿eso significa que sea el mejor de la liga? Yo tengo ahí mis atenuantes, sobre todo cuando le tocó enfrentamientos directos. Fue a Cobán, no pudo ganar y sigue Municipal sin poder ganar en Cobán. No ganó el clásico, otra vez no pudo ganar un clásico. Entonces son, digamos que atenuantes que van apareciendo ahí, que en un rendimiento global Municipal bien, pero ya en las individualidades o en las cosas pequeñas que pueden marcar una gran diferencia, Municipal no anduvo. Eso sí es cierto, la verdad es que en duelos puntuales quedó a deber un poco, ¿verdad? El tema de comunicaciones creo que fue bastante irregular, tuvo momentos muy buenos y otros con muchas dudas. Cobán me gustó bastante, pero como que apretó
ya casi finalizando el torneo, al principio pues me fue costando un poco. Si no es Municipal el mejor equipo, ¿quién consideras que es el que tiene ese título? Yo pensaría que es que calificar el mejor equipo por números creo que es Municipal, sin lugar a dudas. Claro. Pero ahora, ¿quién juega bien o quién juega mal? ¿Verdad? Podría ser el otro análisis. Comunicaciones no juega bien, le cuesta muchísimo de visitante, un equipo soso, aburrido, que no gusta. Y yo creo que tal vez por momentos, ¿no? Porque si vemos la tabla, se terminó clasificando último lugar, o sea, octavo en la clasificación, y no me desagradó cómo juega, fue Iztapa. Pero vemos sus últimos números, o sea, hasta perdiendo la última fecha con todo y eso, y a un gol, a diferencia de un gol con Achuapa, logró su clasificación. Pero futbolísticamente creo que su idea fue bastante buena, su propuesta fue buena. Otro equipo que jugó bastante bien fue Cobán, sin embargo no le alcanzó a pesar de las oportunidades que tenía para ganar la fase de clasificación o por lo menos ser segundo, sobre todo que cerró en casa. Y otro equipo que tal vez no es tan vistoso en nombres, pero que tiene una idea muy clara y que no es vistoso tampoco para jugar, pero hace bien las cosas, sus planteamientos, sus formas de juego, creería yo que Malacateco. Entonces, para condensar la idea, yo te diría que tal vez en ese orden, Cobán, Iztapa y Malacateco, los equipos que mejor jugaron. Futbolísticamente su idea fue mejor, aunque los resultados, precisamente tal vez equipos cortos o afectados por COVID o X o Y situación, no terminan de consolidarlos. Pero por números Municipal, por rendimiento, te diría que esos tres por ahí, por encima de Municipal y Comunicación. Sí, yo justamente pues te quería mencionar a Malacateco, porque a pesar de no tener un juego muy espectacular, vamos al hecho de que tenían una idea clara y que la aplicaron y que sabían a qué jugaban, ¿verdad? A cambio, vemos, por ejemplo, Comunicaciones, creo que es el caso más claro, que de verdad habían partidos que eran desesperantes verlos, realmente no había una idea de juego, y pese a tener la plantilla más cara de la liga, ¿no? Sí, no, y tiene un plantel muy profundo, amén de lo que puede hacer hoy por hoy las suspensiones, pero tiene para mí es la mejor plantilla de jugadores que pueda haber en la Liga Nacional, por encima del Municipal incluso. Sí, claro. Equipo de excepción del torneo. Guastatoya. A pesar de que clasificó y se metió arriba en el último resultado, yo creo que Guastatoya, sin lugar a dudas, porque después de los equipos que clasificaron, Santa Lucía ya lo conocíamos, Achuapa y Zacachispa recién ascendidos, Sanarate sus problemas, creo que no había mucha expectativa con ellos. Yo creo que Guastatoya, a mente que logró clasificar y la fase final es otra historia, pero el plantel de jugadores que tiene, económicamente bien manejados, estables, que eso era bien importante, continuidad de un técnico, del Chapa Benítez, si lo cambian a mitad de torneo con el profe Willy Olivera, el tema de salud puede afectar porque enfermo el preparador físico con una hepatitis, se tuvo que ir a Uruguay, el profe Chapa Benítez con un tema de cálculos renales que lo liquidó, no estuvo en entrenamientos y partidos. Yo creo que la decepción fue Guastatoya. Creo que ese equipo que lograron armar, un Amarini Villatoro que le dio continuidad a Chapa Benítez y demás, yo creo que fue la decepción del torneo, sin lugar a dudas. A mente que puede salir campeón, pero en la fase de clasificación sí dejó mucho que desear. Antigua Guatemala o Xelajú, ¿no te parece que también decepcionaron un poco? Yo al menos esperaba un poquito más de ellos, sobre sí, todo tal vez Antigua. Tal vez Antigua, fíjate. Tenía buen técnico y al menos tenía buenos jugadores para mi gusto. Uh-huh. Sí, tal vez Antigua, pero fíjate que viendo plantillas, ay Dios, con la salida de jugadores como el Pin Herrera, como Contreras, en Comunicaciones, yo siento que Antigua perdió muchísimo valor. Yo pensaría que por plantillas más todavía Guastatoya, la inversión puede ir más o menos igual que la Antigua Guatemala. Xela, fíjate que no, creo que Xela, un equipo que armó el profe Claverí muy joven, muy novel en ciertas áreas, con jugadores nuevos, Castellanos, Edwin Rivas, creo que son jugadores que no habían aparecido y aparecen ahora haciendo su incursión en el equipo del Xelajú. Yo a Xela no lo dejaría ahí, tal vez tenés razón, en mi orden creo que sería Guastatoya y Antigua, aunque Antigua, igual que Guastatoya, están ahí metidos y pueden salir tampoco. Pueden ahí peor Antigua ahorita contra Comunicaciones. Exacto. Puede pasar cualquier cosa. Top 3 de jugadores del torneo.
Voy a empezar yo si gustas para que... Por favor, yo te complemento. Bueno, creo que Ramiro Roca, por números como lo decís, creo que sería el mejor, sin duda alguna. Sí, es un goleador. Los goles son amores. Excelente, que lastimosamente pues perdió al menos alcanzar a Fonseca por ese partido que perdió en la mesa con Cobán y que le quitaron un gol. Pero al margen de eso, creo que a nivel personal su rendimiento, no creo que él tenga algo que reprocharse. Por otro lado, Andrés Lescano me gustó bastante, creo que fue de lo mejor, si no es que el mejor de comunicaciones. Apareció en todos los partidos, nunca se escondió, creo que siempre tuvo la garra y pudo echarse el equipo al hombro cuando no lo hicieron algunas otras figuras de las que estábamos esperando, y esto que era el primer torneo completo que jugó con Comunicaciones, que el anterior pues, también había empezado bien, pero fue suspendido por la pandemia. Por último tengo dos, pero ahí estoy que no sé. Entre que sí que no. Uno es Camiani Félix, porque creo que sigue demostrando que es de los mejores extranjeros que ha venido a jugar acá. Un muy buen torneo con Iztapa, y creo que una pieza clave para que Iztapa haya logrado esta primera clasificación en su historia a una fase final. Y por otro lado me gustó mucho Israel Silva, porque fue muy criticado, ya todos lo dábamos así como ese a dejar polilla a la cancha, y realmente cayó bocas, pero por todos lados. Fue muy bueno su rendimiento con Shela. Sí, fíjate que yo ahí tal vez incluiría a Víctor Rafael García de Municipal. Y lo voy a incluir porque no era fácil sustituir a Nico Hagen, no porque Nico Hagen sea de un nivel superior, sino creo que por ese fanatismo o ese sentimiento de la gente que se había ido Hagen. Entonces, creo que muchos hasta preferían mejor que regresara Mota antes de traer a otro arquero. Traen a García, no es fácil jugar en Guatemala, y saca el arquero menos vencido. Entonces yo creo que sin lugar a dudas, Ramiro Roca, por los goles, su rendimiento, y no es primera vez, sino lo había hecho con Iztapa, campeón goleador, creo que fue uno de los más destacados internacionalmente para Municipal, amén de que solo fue un partido. Lo pondría en primer lugar. Segundo, creo que compartido tal vez Camiani y Lescano. ¿Por qué lo comparto? Porque creo que tiene mucho más equipo Lescano que Camiani. Entonces, hacer goles en un equipo chico que es Iztapa y hacer goles en un equipo grande como lo es Comunicaciones, creo que por ahí se pueden equiparar los dos. Y Camiani fue a Shela, fue a la U, fue a Municipal y hace goles. Entonces, Lescano en primera división más o menos, Malacateco más o menos, en Antigua diferente, y ahora en los Cremas pues obviamente dando su rendimiento. Y yo creo que tercero pondría así, primero Roca, segundo Lescano y Camiani, y tercero pondría a Víctor Rafael García. Perfecto. Ahora, caso contrario, el top 3 de jugadores que decepcionaron. ¿Qué decepcionaron? Okay. Pues voy a empezar yo igual. Sí. Para mi gusto, igualmente, Contreras me dejó mucho de ver. Bueno, la primera parte, ¿me estabas hablando solo extranjeros o también se podía nacionales? No, nacionales, parejo. Entonces, ¿sabes a quién pondría con Víctor Rafael García ahí tercero? A Kevin el Canche Moscoso. Creo que ya había sido revelación con Siquinalá, pero era probarlo con un equipo más fuerte, con Cobán, y la verdad que su rendimiento extraordinario. Muy bueno. Creo que él. Luego sí hay chispazos como Oscar Santis, por ejemplo, buen chispazo. Rudy Barrientos, buen chispazo también, pero la constancia, ¿verdad? Solo para aclarar. Claro. Bueno, siguiendo con mis decepciones. ¿Sí? El Moyo Contreras, te decía que para mí quedó mucho de ver. Se hizo tanta expectativa cuando regresó a Comunicaciones, y pues no era para menos, ¿verdad? Al final su trayectoria lo amerita. Pero yo lo vi más como peleando dentro de la cancha que ofreciendo un fútbol de calidad, que era el que nos tenía acostumbrado. El mismo caso para el Gambetita Díaz. Creo que fue opacado un poco por Ramiro Roca, pero para mi gusto eso debió de liberarlo un poco, porque antes él era el que cargaba con Municipal. Entonces ahora, apoyado con Roca, tendría que haber sido una dupla mucho más goleadora de lo que pudo haber sido, ¿verdad? Entonces a mí el Gambetita pues sí me quedó bastante de ver. Habría que ver también el tema ahí con Vini, que me lo sacaba y demás, pero sí, creo que personalmente sí le hizo falta un poco. Y por otro lado, también por lo que había hecho en el torneo pasado Jairo Arriola,
yo esperaba más esta temporada de él y creo que sin ir tan lejos sus números goleadores fueron bastante bajos. Sí. Fíjate que al Moyo lo saco y te voy a decir por qué. Creo que no es fácil estar tanto tiempo parado, suspendido y luego regresar. O sea, no es el mismo Moyo que se fue al que vino. Afecta. La edad, o sea, es un jugador de experiencia. No juegan los viejos y jóvenes, sino juegan buenos y malos. Él creo que es bueno, pero la parte física pesa. Regresa, juega 20 minutos el primer partido y se lesiona. Una contractura rebelde que no lo dejó y le costó tomar ritmo. Entonces, yo creo que estamos viendo el ocaso de la carrera de José Manuel Contreras. Entonces, para los fanáticos del Moyo o seguidores del Moyo, creo que es mejor recordarlo antes de la suspensión, porque evidentemente sí hizo estragos en él y difícilmente vamos a volver a ver a un José Manuel Contreras a ese gran nivel que lo llevó a selección o incluso llegar a jugar fuera de Guatemala. Yo sacaría al Moyo. Creo que para mí hay otras decepciones que fueron más marcadas. Por ejemplo, Luis Ángel Landín en Guastatoya. Creo que el rendimiento de él estaba en una expectativa muy grande, le afectó la pandemia, evidentemente, pero el rendimiento, el peso, su forma física no es el mismo que vimos en Malacateco, el mismo que vimos en Municipal o el mismo que vimos en Guastatoya, lejos. Para mí uno sería Luis Ángel Landín. Luego otro que me dejó con ciertas sensaciones si realmente está en esa élite de lo que era Jaime Alas en Municipal. Creo que muy distante de su rendimiento de lo que es el Chero, para ser capitán, para hacer lo que es en el equipo de Municipal. Ellos dos, hablando de extranjeros. Ahora en nacionales, ahí sí hay varios que me han dejado un poco tristemente en su rendimiento. Sí, tristemente, tristes, porque la verdad, José Carlos el Flaco Martínez en Municipal, creo que se esperaba mucho más de él, de su regreso, más minutos, verlo ya en una mejor forma física y demás, lejos. Otro jugador, Chema Rosales, también Municipal, bajo su rendimiento, no regresa en una buena condición. Luego otro jugador que por ahí, Gerardo Arias en Shela, también bajos niveles, pero yo lo que quiero expresar acá es que tal vez estamos siendo duros en señalarlos, pero creo que hay que entender también el entorno de la pandemia. Son situaciones que afectaron, a algunos les afectó más, a otros menos, a otros no les pasó absolutamente nada y su ritmo sigue siendo el mismo. Entonces es un análisis de lo que uno puede ver. Uno no está todo en el día a día de los entrenamientos y demás, pero yo pensaría que por ello. Vale. Jugadores revelación, igual top 3. Te me adelantaste un poquito ahí con los que yo tenía aquí anotados. Kevin Moscoso, para mí, pues. Sí, indiscutiblemente. Brutal lo que hizo, o sea. Yo creo que fue una consolidación de él. Lo que significó para Cobán, precisamente por lo que decías, que necesitaba comprobarse una temporada ya regular y con un equipo de un poco de mayor nombre, y creo que lo hizo muy bien. Omar López de Sacachispas me gustó. Interesante jugador. Tenía muy poco plantel, la verdad, y institucionalmente, pues ya vemos todos los problemas que tiene, y creo que lo hizo bien en Sacachispas. Y por otro lado, Oscar Santís, que me pareció muy bueno. No sé si fue muy tarde su aparición a causa de que el técnico no le dio la oportunidad, o definitivamente él tenía que empezar a tomar ritmo. Pero cuando apareció, creo que tuvo mucha personalidad y creo que hay un futuro interesante con él. Sí, fíjate que lo del Canche Moscoso creo que es una confirmación de lo que él, porque sale de los Cremas, arriesga para ir a Siquinalá, se come el descenso y esto recala en su rendimiento que lo recomienden para estar en Cobán. Es titularísimo, con un arquero extranjero ahí en la banca, Derby Carrillo. Entonces es interesante lo que hace Kevin Moscoso. Pero digamos que ya había probado, ¿verdad? Ya había estado en liga, ya sabía lo que era jugar con Siquinalá y bueno, consigue eso. Pero luego creo yo que hay jugadores que son interesantes, que logran destacar y que hacen cosas diferentes. Oscar Santi indiscutiblemente es
hoy por hoy es el primer goleador nacional que aparece en nombre, después de 10 extranjeros, Óscar Santos. Entonces es interesante. Y luego el otro que todavía no me aprendo su nombre, que es Edgar José Ortiz, del equipo de Guastatoya. Es un patojo, tiene 18 años, tiene unas condiciones tremendas, es centro delantero, muy apetecido el jugador. Creo que Kevin Moscoso, Óscar Sánchez y Ortiz creo que son los jugadores que más me llamaron la atención en su rendimiento. Óscar Castellanos también, aunque ya había estado con Misco, pero digamos que ahora en Shela, en un equipo más grande, donde tiene más seguimiento. Óscar Castellanos, el defensor del Xelajú Mario Camposeco, también bastante interesante. Lo bueno de esto es que son jugadores nacionales, ¿verdad? Sí, son patojos. Bueno, internacional, ¿sabes quién? Pedro Federico Báez de Malacateco. Buen jugador, muy buen jugador. La verdad, el centro delantero muy bueno. A mente de los goles, pero sabe jugar. La verdad que se mueve muy bien en la cancha. Sí, tal vez con un poquito de más equipo puede tomar más confianza. Puede ser diferente. ¿Quién será el campeón, Carlitos? Uy, ¿quién será el campeón? Bueno, ahorita ya no vale nada, ahorita ya no puede cambiar. Sí, no me sorprenden los 8 equipos que clasificaron a la fase final. No quito el señalamiento de los 2 favoritos. Veo a Municipal y Comunicaciones en finales. Quedaron 1 y 2, o sea que no se van a enfrentar ni en cuartos ni en semifinales, sino hasta la gran final. Los equipos que por plantel podían tal vez hacerle frente a estos equipos, no los veo bien. Hablo de Guastatoya, Cobán, Antigua. Los otros equipos que clasificaron los veo un poco más débiles que estos. Malacateco, Iztapa, no los veo ahí, el mismo Shela, no los veo ahí en esa misma línea. Yo creo que estos 2 equipos pueden ser Municipal o Comunicaciones. Si me voy a las estadísticas frías, tendría que ser Comunicaciones, pero una final es una final, cualquiera de los 2. No me quiero a atrever a decir si es Municipal o Comunicaciones. Sí veo con más favoritismo a Comunicaciones. Sí, más en estas fases que una eliminatoria directa es muy diferente, no importa cómo jugaste, tenés 2 partidos para solucionarlo. Yo también creo que los rojos y los cremas, pues por algo están en las primeras 2 posiciones, creo que se merecen ese favoritismo, pero si hay alguien que pueda dar la sorpresa, a mí me gusta Cobán, insisto que me gustó. Podría ser Cobán. No sé qué opinas vos. Sí, sobre todo yo creo que dentro de todo esto que vemos en las fases, creo que pueden ser las llaves que al final de cuentas le puedan tocar a los equipos. En el caso de Cobán se tiene que eliminar con Guastatoya. Guastatoya siempre ha sido el cuco del equipo de Cobán en las instancias finales. Entonces yo creo que sorteando eso puede ser que le toque con un Comunicaciones, por ejemplo, y en ese planteamiento directo de ida y vuelta las cosas pueden ser diferentes. Creo que Cobán tiene un plantel bastante interesante. Ojalá que el COVID le permita tener a todo su plantel, al igual que Comunicaciones. Cobán podría ser una de las revelaciones. Yo no descarto ni a Guastatoya ni a Antigua por el tipo de papel de jugadores que tienen. Lo de Antigua le quita un poquito el protagonismo por el tipo de entrenador que no tiene experiencia en estas etapas finales y determinantes. En caso de Guastatoya sí, con el profe Willy Olivera, sabe manejar. Hoy el partido que hizo ante el equipo de Iztapa para poder clasificarse, ya se vio la mano de Willy en el manejo de partido. Necesitaba 2 goles, lo hizo y luego ellos administraron el partido. Esas diferencias pueden ser determinantes en una serie final. Pues, bueno, ojalá que tengamos una buena fase de eliminatoria, ¿verdad? Y como decís que la pandemia respete un poquito ahí a los jugadores, que ahí ya se va a jugar esta misma semana los cuartos de final y aún hay bajas en varios equipos, pero esperemos que se viva de la mejor manera la fiesta. Sí, ojalá, y que sea emocionante y que gane el mejor y que los árbitros no tengan nada que ver. Principalmente. Sí. Vamos con el tema de legionarios. Sí. Pues tenemos varios legionarios, no pareciera mentira, pero bueno, realmente muchos no han pasado nunca por el fútbol nacional, pero pues es interesante que tengamos bastantes jugadores en el extranjero. Destacar de Hagen en Azerbaiyán, en Sabail, pues lo está haciendo bastante bien. Esperemos que se quede, ya que solo le dieron contrato de 1 año, ojalá que pueda renovar o bien moverse a otro equipo siempre dentro de Europa.
El Chucho López, que si me lo preguntas, pues muy personal es mi opinión. Creo que ha sido más los reflectores que le hemos dado que su participación en el América. Realmente no es un jugador clave del equipo. Creo que jugó porque el América esta temporada pues no tenía mucho plantel y también pues ya no lo quieren, ¿verdad? Para el parecer lo van a vender, entonces creo que se destaca el equipo donde juega, porque ahí aunque seas banca, estás en el América, es el mejor Claro. equipo de México, tiene su mérito, pero creo que pues tiene que demostrar todavía. Ricardo Jerez en la Alianza Petrolera, pues creo que ya es normal, que es bastante querido en Colombia, el portero lo quieren más que acá, creo yo. Entonces, pues es bueno que tengamos ese portero allá. Tatuaca en El Salvador también está haciendo algo interesante. El equipo pues a veces se le ha complicado un poco, pero creo que es bueno que tengamos también otro portero fuera de Guatemala. Se habla de este joven Saraiva, que aparentemente va a jugar en Inglaterra. Ya se le vio en un entreno, pero aún no es oficial que se vaya a quedar en el club, entonces pues, no emocionarnos de más. Pero, ¿cómo ves a esta generación de legionarios? Ahí pues me faltaron mencionar bastante, ¿verdad? Tal vez los más destacados te mencioné. ¿Crees que haya motivos suficientes para ilusionarnos con estos jóvenes? Bueno, yo creo que sí. Algo muy importante es que, como bien mencionaste al inicio, son jugadores que no han sido formados acá en Guatemala. Todos tienen una formación diferente. Chucho López, si bien es cierto, no es un jugador clave en el América, su formación es, o sea, con México estamos distantes. Entonces se nota la diferencia, la rapidez, la técnica, o sea, su trabajo de base es muy bueno. Luego el caso de Marcelo Saraiva, es un jugador muy joven, o sea, tiene 19 años apenas, tiene mucho futuro, tiene muchísimo, y al estar ya en una liga que es la segunda de Inglaterra, pero es una liga inglesa que al final de cuentas no es que todos los años o todos los días tengamos jugadores allí, creo que eso marca una diferencia. Entonces creo que hay diferencia, ¿verdad? Está ya un Ricardo Jerez, que es un jugador consolidado en la liga colombiana, ya lo conocemos, él sí es fruto del fútbol guatemalteco para estar allá, pero ya va en una etapa de su carrera donde veremos cuánto más puede estar. En cambio vemos una proyección con Chucho López, o Saraiva, que es mucho más joven, en esa proyección de esa nueva generación. Yo creo que estamos en una incursión que, si bien es cierto, ya otros años se había hecho, que era darse a la tarea de buscar jugadores guatemaltecos en otras ligas, creo que este es el momento en que más ha explotado, porque es donde más jugadores así estamos teniendo en selección nacional. El caso de Nico Hagen, que también es producto nuestro, pero Matan Pelec, por ejemplo, 2 años se fue, lo adoptan acá en Guatemala, se va a vivir Israel, su formación en Israel, y es un jugador diferente, distinto. Si bien es cierto, está en la segunda Israel, pero Israel en comparación con nosotros, con selección como nos fue, entonces marca una diferencia. Nos golearon, ¿verdad? Entonces marca una diferencia. Luego, el caso de Alex Roldán, que su hermano Cristian, que es mejor que él, no quiso jugar para Guatemala, jugó para Estados Unidos. Y su hermano, al ver las condiciones y demás, pues bueno, vámonos, voy a jugar con Guatemala. No ha debutado, esperamos que lo haga. Darwin Lom, él sí ya tuvo contacto acá, porque él hace pruebas con Guastatoya, lo quería Marín y Villatoro, pero dice, no, es que mire, él solo viene de vacaciones a Guatemala, él vive en Estados Unidos, tiene que terminar la escuela. Entonces se va, pero ya lo conocía. Cuando ya lo trae Guastatoya, no le da minutos, hizo un par de goles, se regresa, va a la liga a jugar con el Chattanooga, que es como la 4ª división en Estados Unidos, que no es la más competitiva, lo traen a selección, y su condición buena. Nico Riedmeier, formado totalmente en Estados Unidos, en el Charleston Battery, jugando actualmente. Ya llevamos ahí 4 jugadores 5 jugadores, 6 jugadores que tienen en otras, que han sido formados en otras realidades. Yo creo que primero hay que ser conscientes que ya nuestra liga doméstica no nos alcanza para competir a nivel de selección. Nunca nos ha alcanzado, creo. O sea, nunca nos ha alcanzado, y por eso estamos en la misma, ¿verdad? O sea, no nos alcanza. Entonces tenemos que ser realistas, que sí necesitamos otro tipo de jugadores más rápidos, mejor formados, que tengan otro tipo de recorrido, otro tipo de realidad, para tratar de competir, por lo menos en nuestra área, Centroamérica, CONCACAF, y tratar de dar el salto. Pero yo creo que no es que sea uno de los mejores momentos de selección nacional,
porque la eliminatoria está complicadísima y no sabemos cómo nos va a ir, pero lo que sí siento es que es el mejor momento de más jugadores jugando fuera de Guatemala en una realidad que no la tenemos o que no nos alcanza en la Liga Nacional. Sí, definitivamente creo que es de aprovechar. Me preocupa un poco cómo se van a acoplar, porque como bien mencionás, juegan a otro ritmo, juegan a otra cosa. Realmente las tácticas, la forma de entrenar, la forma incluso de descansar y de recuperarse, pues es muy diferente sin ir tan lejos en México o Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ojalá que nos sirvan de bastante en la selección y pues que podamos soñar un poco con ellos. Además de estas personas, está Steven Robles, que posiblemente suena también para poder irse a la Alianza Petrolera. Creo que ya había tenido acercamientos también de la MLS y demás, pero acá sigue, esperemos que se vaya. Igual Denilson Hernández, nunca se supo qué equipo lo quiso, creo yo, pero ha tenido acercamientos del extranjero. ¿Quién más crees que podría representarnos fuera de Guatemala? Bueno, yo creo que no hay muchos. De que vengan y que los tomen de la Liga Nacional, yo lo veo muy poco probable. Creo que hay ciertos jugadores que tienen características que sí permite verlos diferentes en su rendimiento, pero tal vez más por la exposición que puedan tener con selección nacional. Steven Robles es definitivamente uno de los que tiene chance, tiene 25 años, o sea, está en un momento óptimo. Creo que otro jugador que puede tener esas condiciones, Rudy Barrientos, del Municipal, y creo que él ya preparándose para eso, no quiere renovar con Municipal, le queda año y medio todavía de contrato, no quiere renovar porque sabe que puede venir una oportunidad y es más fácil irte gratis, digámoslo así, o sin ninguna complicación con un equipo, que esperar que el equipo te ceda porque van a querer salir de pobres con una transacción. Creo que todavía tiene chance, aunque habrá que ver con selección nacional por su recorrido. Marvin Ceballos, creo que es alguien ya conocido. Rodrigo Sarabia, también creo yo que están en ese perfil. Y lo de Ortiz, del equipo de Guastatoya, que es patojo, que tiene 18 años, creo que tiene todavía esa posibilidad de verse. Oscar Santis también, creo yo que si él sigue en un proceso a corto plazo, él puede también ser jugador. Pero lo más difícil hoy por hoy es que no hay absolutamente nada concreto. Absolutamente nada concreto que se pueda hablar de que sí, ya está cerca o algo. Y eso es lo triste, porque ¿qué refleja esto? Que nuestra liga, vuelvo a insistir, no está alcanzando para ofrecer un producto nuevo que sea apetecible para que salga como en su momento. Sí, había salido Marco Papa, había salido Carlos Ruiz, Freddy García y un montón de jugadores que habían tenido esa posibilidad, por lo menos de ir a la MLS. Sí, realmente también el crecimiento de la MLS de alguna manera nos complicó en ese sentido. Pero lejos de crecer, creo que nos hemos estancado y ya no hemos podido ofrecer, como bien decías, algo al extranjero, ¿verdad? También el Flaco Martínez había mostrado cosas interesantes para poder irse, pero como decías, esta temporada pues, bajó bastante, entonces probablemente vaya a seguir acá en Guatemala. Pasemos al tema de selección nacional. Sí. Balance final después de los partidos de este año, Carlos. Bueno, yo creo que para el aficionado fue un mal año. Cómo perdimos con México, cómo pudimos empatar con Nicaragua, perdimos con Panamá. Como aficionado creo que el balance es malo. Ahora, si analizamos las circunstancias y no solo yéndonos al resultado, yo creo que el año no fue malo. Se aprende mucho de selección nacional, de planificación. Es un técnico joven, Amarini Viator, un proceso diferente, muy diferente a todos los demás que se han tenido, con cuestiones muy innovadoras en el interno. Entonces, ¿por qué se pierde con Panamá? Prácticamente se había tenido menos de una semana para preparar el partido y no se jugaba desde noviembre. O sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 3 meses. Se vuelve a reencontrar, se perdieron ideas y todo, y pum, aparece Panamá, que no es cualquier cosa, y nos gana. Pasa la pandemia, no se puede jugar, aparece de repente un partido con México, porque Costa Rica no pudo, entonces Guatemala va. 3 días para preparar un partido. México es una potencia. Y luego aparece Nicaragua, que Nicaragua no es una potencia, pero nunca paró. O sea, ellos siguieron con su torneo normal, como que sin nada. Y también 3 días para preparar el partido. Pero viene la contraparte, que es jugar contra Honduras.
Una selección que nos habían pintado que nos iba a golear porque venía el Choco Lozano del Cádiz, porque traían a estos jugadores que juegan en Portugal y un montón de cosas. Y hacemos el mejor partido de todo el año contra la selección de Honduras. Entonces, por eso digo, para mí el balance no es malo. No es que esté complacido con haber perdido 2 partidos, empatar 1 y ganar. Pero creo que al final, cuando se tiene un poco más de trabajo, un poco de más de chance de preparar los partidos de mejor forma, no porque, salió juguemos, y cuando jugamos, en 3 días, juguemos, a ver qué pasa. Creo que la selección muestra una cara cuando las cosas se hacen bien. Creo que eso es lo más determinante que se puede aprender este año. Para mí el balance no es malo, amén de las 2 derrotas y el empate y la victoria con Honduras, pero creo que si se logra concretar los refuerzos que faltan con selección nacional, si se logra concretar el trabajo de manera ordenada, darle el chance de preparar los partidos para eliminatoria, para Copa Oro, creo que no estaremos tan mal. No sé si clasificamos a la siguiente ronda, porque es difícil el camino, sobre todo enfrentar a Curazao en el duelo directo por clasificar. Pero creo que tenemos opciones, creo que tenemos posibilidades, y ese partido con Honduras creo que mostró realmente lo que somos y lo que tenemos hoy por hoy. Con nuevas caras, con nuevos jugadores, un nuevo proceso que creo que nos puede llevar a un buen puerto. Ojalá que se respete ese proceso, la verdad, porque sería muy triste que este tiempo de aprendizaje, que igualmente creo que fue bueno rozarse con otras selecciones y que Amarini tuviera ese roce ya en partidos, aunque fueran amistosos, partidos importantes, creo que fue bueno. Ojalá que no lo corten, porque si no, por gusto haber pasado por estos malos resultados, ¿verdad? Y pues creo que igualmente se puede rescatar algo de esos partidos. Creo que Nicaragua tal vez fue el resultado que un poco más nos dolió, pero Nicaragua tampoco está jugando muy mal, ¿verdad? Tampoco lo podemos menospreciar tanto. Creo que Nicaragua en la actualidad está mejor aún con Honduras, entonces el resultado pues tampoco sí, fue mal. Nicaragua empató con Honduras y ya en las postrimerías del partido terminó empatando con un penal la selección de Honduras. Yo siento que es un poquito como fantasioso lo que vimos de Nicaragua este año. Creo que el hecho de no parar, creo que les ayudó muchísimo a ellos, sobre todo en la parte física, que creo que nos agarra a nosotros en una curva muy decadente físicamente y futbolísticamente, y en sí a todos con las que han jugado, porque Nicaragua, la verdad, después de la pandemia pareciera que está para clasificarse al Mundial. Bueno, en el tema de jugadores nuevos que ya mencionabas, tenemos algunos naturalizados, como el caso de Camiani. Pues, a mí personalmente me parece una buena opción en la delantera, y metería presión también, por ejemplo, a Darwin Lom, que tuvo un buen partido, pero creo que tener ya a Camiani, un jugador muy experimentado, que anota muchos goles, será una buena competencia. Incluso aprender de él, pues que Camiani tampoco es un proyecto para 10 años, ¿verdad? No. Lo tendríamos tal vez una eliminatoria y se acabó, ¿verdad? Yo diría que una eliminatoria demasiado, tal vez una primera fase, una segunda fase, ¿verdad? Pensando en el rendimiento de él. Y aparte no veo a Camiani jugando 90 minutos, tal vez un Camiani para un segundo tiempo, o sea, un relevo, o comenzar de titular al medio tiempo un cambio. Creo que por delante de él, Darwin Lom creo que se ha ganado el espacio, y aparte el esquema con el cual juega Amarini Villatoro. Pero creo que aparte de todos estos muchachos que mencionamos, Alex Roldán del Seattle Sounders, Matan Pelek del fútbol israelí, que no los hemos visto, Nico Riedmeier todavía no lo hemos visto cómo juega, más que lo que podemos ver en la liga, Carlos Camiani Félix, ver cómo se adapta a selección nacional. Yo creo que hay nuevos jugadores que pueden ilusionar, un Oscar Santis, o sea, hay que ver a Oscar Santis, no quemarle su etapa, pero obviamente el jugador está mostrando cosas diferentes, entonces no hay que esperar a los 23, o sea, tiene 18, 19, lo que sea, hay que traerlo. Ortiz de Guastatoya, hay que traerlo. O sea, creo que mientras más elementos podamos tener al alcance para poder mostrar nuestro nivel, creo que va a ser mejor. Yo creo que debemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, que es una selección muy, muy joven, pero realmente la calidad es lo que están valorando. No están viendo quién tiene más trayectoria, quién tiene más experiencia, sino es bueno, pues de una vez a la selección, no vamos a esperar a que pase otro proceso.
¿qué posibilidades tenemos de avanzar contra Cuba? Muchos lo dan por ganado, yo tengo mis dudas. Cuba no es tan malo. A Islas Vírgenes pues seguramente tenemos que ganar, sí. No me veo perdiendo, al igual que con San Vicente y las Granadinas, y Curazao, que en la última Copa Oro pues dio mucho de qué hablar, y creo que con el entrenador que tienen pues igualmente nos pueden complicar las cosas. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de avanzar a la siguiente ronda? Bueno, yo veo posibilidades porque creo que el calendario nos puede favorecer. Como estoy de acuerdo con lo que decís de Cuba, Cuba que ya abrió fronteras, entonces va a poder traer jugadores, los tiene regados en todos lados, o sea, tiene jugadores en Europa, tiene jugadores en Latinoamérica. Cuba, o sea, comenzando por el mismo Yosel Piedra, que juega acá en Sanarate. Entonces yo creo que Cuba no podemos dar por sentado que ya está. La diferencia es que lo recibimos acá. Entonces creo que obviamente acá en casa no podemos perder puntos. Si perdemos algún punto en casa, estamos fuera. Y también el retorno con estos partidos creo que le ayuda a Guatemala en ese sentido. Exacto. Entonces recibimos a Cuba, le tenemos que sacar los 3 puntos. Jugamos contra San Vicente y las Granadinas, hay que sacarle los 3 puntos porque las dos selecciones vienen acá. Pero aquí viene el juego de esas piezas. Nosotros visitamos Islas Vírgenes. Islas Vírgenes no debería ser un problema, creo que lo podemos pasar sin mayor contratiempo, pero el juego con Curazao, Cuba no puede jugar con nosotros, porque Cuba, si al final saca su casta, hace su fútbol, Cuba recibe en la isla de Curazao, entonces puede sacarle ventaja a Curazao, y eso nos ayudaría a nosotros para poder hacer. Entonces el rival a vencer es Curazao, y si nos ven a nosotros, los demás van a decir que somos nosotros, que somos Guatemala. Curazao tiene pues obviamente una colonia muy importante, Gus Hiddink, que está de entrenador, no es un técnico muy actualizado, sí tiene mucho nombre evidentemente, y por eso es Gus Hiddink, pero yo creo que más que jugarnos ese último partido, ese partido definitorio con Curazao, yo creo que hay que ser muy estratégicos para sacar nuestros puntos acá y ver los enfrentamientos de los rivales, porque si Cuba hace lo que tiene que hacer de tratar de ganar en casa por lo menos, personalmente nos puede ayudar muchísimo, llegando a una Curazao que tal vez nosotros ya no necesitemos tanto ante Curazao para poderlo hacer. Yo sí le veo chances a Guatemala de poder pasar, no tanto en ese enfrentamiento directo con Curazao, que obviamente va a ser determinante, sino más que todo viendo cómo va a ser el comportamiento de resultados y demás a lo largo del grupo. Sí, yo creo que la clave está en ganarle a Cuba aquí el primer partido, porque sí, ya presionamos a Cuba para que ellos tengan que ganar sus partidos, esperen un pinchazo de nosotros. Entonces creo que si ganamos nosotros acá, ya si empatamos, pues definitivamente. Sí, le metemos presión a Cuba. Ganándole acá le metemos presión, y ese duelo con Curazao puede ser determinante para nosotros por la necesidad que pueda tener Cuba. Exactamente. Para finalizar ya este video, ¿sí? Ya tenemos bastante rato platicando de fútbol nacional. 3 deseos que tengas para el 2020 en cuanto a fútbol nacional. 2021, a ver, 3 deseos. 3 deseos. Bueno, primero, que logremos clasificar a la siguiente ronda, que logremos pasar la fase de grupos con Cuba, Curazao y las Vírgenes. Creo que ese es uno de los mayores deseos que tengo, para que no se interrumpa un proceso, porque creo que es muy difícil que le den la oportunidad a un guatemalteco, y con lo que costó que se diera la renovación de Amarini y Villatoro, es esa falta de credibilidad con el técnico guatemalteco, en sí con la gente guatemalteca. Entonces ese es el primero, que logremos pasar esa fase de ronda. La segunda, pensaría yo que va un poquito de la mano de la primera, que es clasificarnos a Copa Oro. Hace mucho que no estamos en Copa Oro, y eso es un escenario tan importante para nosotros, que es como nuestra Copa América, que es como nuestra Eurocopa, ¿verdad? Es eso, o sea, creo yo que es lo más cercano a un mundial para nosotros, porque no tenemos otro tipo de competencias. Que logremos hacer eso va un poquito de la mano. Ahí ya me gasté mis 2 deseos. Y el tercero, que
que cambie que cambie el comportamiento del dirigente nacional, del dirigente. Que cambie ese pensamiento de ver así tan a la ligera lo que es el futbolista. Yo mantengo que el futbolista es lo más importante de todo esto del deporte. El deportista en sí, en todos los deportes, es el que hace el espectáculo, es el que le permite al medio transmitir, es el que permite al medio comercializar, es el que permite al dirigente llegar a un escenario donde usted fue el presidente del club que fue campeón, es el futbolista. Y creo que las garantías y todas esas situaciones alrededor del futbolista no están. Entonces, creo que mi tercer deseo sería eso, es tener dirigentes más conscientes, más realistas de su función y del papel tan importante que juegan dentro de la estructura del deporte en sí. Bueno, pues ojalá que podamos ver cumplidos esos deseos. Ojalá. Yo comparto del avance de la selección de la eliminatoria. Ese es. A ver, contanos los tuyos. El principal deseo pues es ese, ¿verdad? Igualmente avanzaron a la siguiente ronda en la eliminatoria para Qatar. El segundo va un poco de la mano con lo que decís de la forma en la que dirigen los clubes. En este caso yo me voy por la oportunidad para los jóvenes, que creo que nos gusta mucho traer extranjeros, reciclar jugadores que tienen una trayectoria, pero con 36 años todavía son un jugador vital para un equipo. Y yo digo, bueno, en otros países con 30 años ya no servís, ya nadie te quiere, ya estás, ¿no?, fuera. Entonces aquí las carreras se hacen muy longevas. Entonces igual en primera división yo considero que ahí solo deberían de jugar jóvenes, no deberían de tener un mayor de 25 años, ¿verdad? Ahí debería ser nuestro semillero de futbolistas. Entonces me gustaría que eso pudiera cambiar el próximo año, y de la mano con esto que podamos tener más legionarios, ¿verdad? Que no sea necesario que jueguen en los cremas, en los rojos, en Antigua, Shela, Cobán, sino que se están formando y que vayan a probar otro país y que se queden, que terminen su formación en otro lado. Que eso pues igualmente nos va a aumentar las posibilidades de ser algo importante con la selección. Muy bien, buenos deseos, ojalá que se nos cumplan. Ojalá. Son difíciles, pero ojalá. Pues bueno, gracias por haber platicado con nosotros, por compartirnos tus comentarios que son muy valiosos, y pues la gente está muy interesada en saber tu opinión, ya que tenés pues muchos años en el periodismo, mucha credibilidad, y pues qué bueno compartir con tu persona. No sé si querés hacer algún anuncio de tu programa para que todos lo escuchemos. No, hombre, muchas gracias. Primero, Cristian, agradecerte mucho el que me tomes en cuenta. Para mí es importante, es un gusto el poder platicar con gente joven, gente entusiasta con esto del periodismo deportivo, que es tan bonito, tan apasionante, y obviamente pues para mí siempre será un gusto el poder participar en alguna actividad o colaborar con el tiempo, con el conocimiento, lo que uno pueda dar para estas nuevas generaciones que son importantes, por supuesto, en el periodismo. Y bueno, sí, nosotros estamos en Ciudad Deportiva, estamos todos los días en radio, a través de redes sociales también, Ciudad Deportiva Guatemala. Transmitimos a través de la cadena Radio Punto, transmisiones deportivas, programas y demás, siempre enfocado al deporte, y obviamente en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, TuneIn, Twitter, Instagram, pues ahí estamos también, y es un gusto pues obviamente el poder compartir con vos y poder platicar de esto que nos apasiona, que es el deporte, y sobre todo el deporte guatemalteco. Excelente. Pues bueno, gracias entonces, y a todas las personas que nos ven, nos vemos en el próximo video. Adiós. Así es, hasta pronto, gracias. Nos vemos.